Bienvenidos una vez más a su canal de farándula turca de confianza, donde les traemos todas las novedades, los dramas, los romances y por supuesto, los secretos más jugosos del mundo del espectáculo otomano. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando como la pólvora desde hace años, la supuesta filtración de mensajes privados entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Ese romance que nos robó el aliento en la pantalla, ¿pudo haber sido aún más intenso, más pasional, más real fuera de ella? Antes de que se emocionen demasiado y empiecen a buscar desesperadamente esos supuestos mensajes, les pido que se pongan cómodos, se sirvan un cafecito turco bien cargado y se preparen para un viaje lleno de especulaciones, teorías, análisis y, por supuesto, mucho chismorreo. Y si aún no son parte de esta gran familia de amantes del drama turco, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos explosivos. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus fue, para decirlo suavemente, electrizante. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y shippeadas del momento. Sanem y Can, sus personajes, nos hicieron reír, llorar y suspirar con cada capítulo. La pregunta que todos nos hacíamos era inevitable: ¿podía esa química ser solo actuación, o había algo más allá de las cámaras? La prensa rosa, por supuesto, no tardó en alimentar los rumores. Se les vio juntos fuera del set compartiendo cenas, asistiendo a eventos, cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa en busca de la mínima señal de un romance. Tanto Demet como Can siempre se mantuvieron herméticos al respecto, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó del todo? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque en medio de todo este frenesí mediático, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta filtración de mensajes privados entre ambos. ¡Bum! La noticia, como era de esperar, causó un revuelo enorme. Los fans enloquecieron, los medios se volvieron locos y las redes sociales se inundaron de especulaciones y debates. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente existen esos mensajes? ¿Qué decían? ¿Y por qué nunca salieron a la luz de forma oficial? Mis queridos amigos, aquí es donde la cosa se complica. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay evidencia concreta y verificable de que esos mensajes realmente existan. No hay capturas de pantalla, no hay transcripciones, no hay fuentes confiables que confirmen su autenticidad. Todo se basa en rumores, testimonios de segunda mano y, sobre todo, mucha imaginación. Sin embargo, eso no ha impedido que la gente especule sobre el contenido de esos supuestos mensajes. Algunos afirman que eran mensajes subidos de tono, llenos de pasión y deseo. Otros dicen que eran mensajes más íntimos y personales, donde Demet y Can compartían sus sentimientos más profundos. Y también hay quienes creen que eran simplemente mensajes de trabajo, relacionados con la serie y sus personajes. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Y probablemente nunca lo sabremos. Pero eso no impide que sigamos teorizando y fantaseando con la idea de que Demet y Can vivieron un romance secreto e intenso fuera de la pantalla. Ahora, vamos a analizar un poco más fríamente la situación. ¿Qué tan probable es que estos mensajes realmente existan? Bueno, en el mundo digital de hoy, donde la privacidad es cada vez más difícil de mantener, no es descabellado pensar que alguien pudo haber hackeado los teléfonos de Demet o Can y accedido a sus conversaciones privadas. Las celebridades son un blanco constante para este tipo de ataques, y la información personal, especialmente aquella que alimenta el chismorreo, es muy valiosa. Imaginemos por un momento a un hacker oportunista descubriendo un tesoro como este, la posibilidad de vender la información a un medio de comunicación ávido de exclusivas, o simplemente difundirla en foros y redes sociales para ganar fama y notoriedad. Pero por otro lado, también es importante considerar que este tipo de rumores son muy comunes en el mundo del espectáculo. Las parejas de telenovela que tienen mucha química en la pantalla a menudo son víctimas de este tipo de especulaciones. Y muchas veces, estos rumores son simplemente inventados por los medios o por los propios fans para alimentar el drama. Pensemos en cuántas veces hemos escuchado historias similares sobre otras parejas famosas. A veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina, y los fans, impulsados por su deseo de ver su chip favorito hecho realidad, terminan creando historias en su cabeza.
Los medios conscientes de este fenómeno no dudan en aprovecharse de ello, publicando noticias ambiguas, entrevistas sugerentes y fotos cuidadosamente seleccionadas para mantener viva la llama del rumor. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Khan son figuras públicas muy cuidadosas con su imagen. Es poco probable que se arriesgaran a tener conversaciones comprometedoras por mensajes de texto, sabiendo que podrían ser filtradas en cualquier momento. Ambos son conscientes de que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizado con lupa por los medios y por sus fans. En un mundo donde un simple tuit puede desatar una tormenta mediática, es lógico pensar que serían extremadamente cautelosos con su comunicación privada. Entonces, ¿a quién creer? ¿A los que dicen que los mensajes son reales, o a los que dicen que son una invención? La verdad es que la respuesta depende de cada uno. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que el rumor de la filtración de los mensajes privados de Demet y Khan ha sido un factor importante en la fascinación que sigue generando esta pareja. Es como una pieza faltante en el rompecabezas de su relación, un misterio que nunca se resuelve por completo y que alimenta la imaginación de sus seguidores. Incluso después de que ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales, la gente sigue recordándolos juntos y fantaseando con la idea de que algún día podrían volver a estar juntos. La química que tenían en la pantalla era tan fuerte que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Es como una historia de amor que quedó inconclusa, un final abierto que invita a la especulación y al deseo. La idea de que detrás de Sanem y Khan había algo más profundo, un romance real que se desarrolló en secreto, es irresistible para muchos. Y hablando de sus carreras, ambos han seguido triunfando en el mundo del espectáculo. Demet ha protagonizado varias series de éxito como Dodu Uneb Kaderindir y Ask Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Ha explorado diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia romántica, y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Su carisma y su talento la han convertido en un referente para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Khan, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos tanto en Turquía como en el extranjero. Después de Erkenci-Kuş protagonizó la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su talento para actuar en otro idioma y conquistar al público europeo. Su atractivo físico y su carisma natural lo han convertido en un galán internacional, capaz de atraer a audiencias de diferentes culturas y edades. Además, ha participado en varias campañas publicitarias y se ha convertido en un embajador de marcas internacionales. Su presencia en redes sociales es muy activa, y utiliza estas plataformas para mantenerse en contacto con sus fans y promover sus proyectos. A pesar de sus caminos separados, la sombra de Erkenci-Kuş siempre les seguirá. Y el rumor de los mensajes privados, real o inventado, siempre será parte de la leyenda que rodea a esta pareja. Es como un capítulo imborrable en sus biografías, un recuerdo que los unirá para siempre en la memoria colectiva de sus fans. La pregunta que surge ahora es, ¿podría este rumor haber afectado sus carreras de alguna manera? Es difícil saberlo con certeza, pero es probable que la constante especulación sobre su relación haya generado cierta presión y escrutinio por parte de los medios y del público. Tener que lidiar constantemente con preguntas sobre su vida privada, desmentir rumores y mantener una imagen pública impecable puede ser agotador y estresante. Sin embargo, ambos han demostrado ser profesionales y han sabido manejar la situación con elegancia y discreción. Además, es importante recordar que la fama y el éxito conllevan un precio. Ser una figura pública significa renunciar a parte de tu privacidad y aceptar que tu vida personal sea objeto de interés para los demás. Demet y Khan, como muchas otras celebridades, han tenido que aprender a vivir con esta realidad y a encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Y ahora, después de este largo análisis, vamos a llegar a una conclusión. ¿Existieron realmente esos mensajes privados entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta corta es, no lo sabemos. No hay evidencia sólida que lo confirme, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí sabemos es que el rumor de estos mensajes ha contribuido a mantener viva la llama de la fascinación por esta pareja, que sigue siendo una de las más queridas y shippeadas del mundo del espectáculo turco. Su química en Erkenci-Kuş fue innegable y la idea de que pudo haber algo más allá de la pantalla sigue alimentando la imaginación de sus fans. Es como una fantasía colectiva que se niega a desaparecer, una historia de amor secreta que se cuenta una y otra vez en foros, redes sociales y artículos de prensa.
Así que, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de especulaciones sobre el supuesto romance secreto de Demet Özdemir y Can Yaman. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y teorías, y que la verdad definitiva probablemente nunca la sabremos. Pero, ¿acaso no es esa incertidumbre lo que hace que la historia sea tan irresistible? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente existieron esos mensajes? ¿O es todo una invención de los medios? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa saber si creen que la presión de los fans y de los medios podría influir en sus decisiones profesionales. ¿Sería demasiado arriesgado para ellos volver a trabajar juntos, o sería una oportunidad para capitalizar la fascinación que siguen generando como pareja? Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias explosivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.